Signos vitales. Son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Son aquellos signos que al estar presentes indican vida y al no estarlos pueden indicar muerte. Medición de temperatura corporal, método axilar. Concepto. Procedimiento que se realiza para medir el grado de calor del organismo humano en la región axilar. Objetivo. Conocer los valores iniciales para comparar con las evaluaciones posteriores. Identificar si la temperatura corporal se encuentra dentro de los límites normales. Determinar los cambios en la temperatura central en respuesta a tratamientos específicos. Por ejemplo, medicación antipirética, tratamiento inmunodepresor, intervenciones invasoras. Fundamentación científica. La temperatura corporal refleja el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor del organismo. Se mide en unidades de calor llamadas grados y debe valorarse al ingreso en una institución de salud para obtener los datos básicos cuando cambia el estado de salud del paciente. Procedimiento. Verificar que el mercurio se encuentra por debajo de 34 grados centígrados de la escala termométrica. De lo contrario, hacer descender la columna de mercurio mediante un ligero sacudimiento. Colocar el brazo y antebrazo de la persona sobre el tórax, a fin de mantener el termómetro en su lugar. Dejar el termómetro de 3 a 5 minutos en la axila y posteriormente retirarlo. Limpiar el termómetro con torunda seca o toalla de papel del cuerpo al bulbo con movimientos rotatorios. Hacer la lectura del termómetro y se registra la temperatura en la gráfica del paciente. Valoración de presión arterial. Concepto. Es el procedimiento que se realiza para conocer el estado hemodinámico de la persona. Objetivo. Obtener los valores basales de la tensión arterial para eventuales comparaciones ulteriores. Determinar el estado hemodinámico de la persona. Identificar y vigilar los cambios de la tensión arterial secundarios a algún proceso patológico y a tratamientos médicos. Por ejemplo, la presencia o la historia de una enfermedad cardiovascular, una nefropatía, un shock circulatorio o dolores agudos. Fundamentación científica. La presión arterial es una variable biológica que experimenta fluctuaciones a lo largo de las 24 horas dependiendo del periodo de actividad-descanso, lo que se conoce como el ritmo circadiano de la presión arterial y varía. Se coloca al paciente de forma adecuada. El codo debe estar en ligera flexión con la palma de la mano hacia arriba y el antebrazo apoyado en la altura del corazón. Se descubre la parte superior del brazo. Se enrolla el manguito desinflado de manera uniforme alrededor del brazo. Se localiza la arteria braquial. Se aplica el centro de la vejiga directamente sobre la arteria. En el adulto, el borde inferior de la vejiga se coloca aproximadamente a 2,5 cm por encima del espacio antecubital. Colocación del estetoscopio en una posición adecuada. Se limpian los auriculares con un paño con antiséptico. Se introducen los auriculares del estetoscopio en los oídos de forma que dirijan ligeramente hacia afuera. Se coloca la campana del amplificador del estetoscopio sobre el lugar del pulso braquial. El estetoscopio se aplica directamente sobre la piel, no sobre la ropa que cubre. Auscultación de la presión arterial del paciente. Se bombea aire en el manguito hasta que el esfigmomanómetro alcanza 30 milímetros de mercurio por encima del punto en el que se desapareció el pulso braquial. Se libera con cuidado la válvula de forma que la presión disminuya a un ritmo de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Escuchar con atención el primer latido claro y rítmico. Observar el esfigmomanómetro y hacer la lectura. Esta cifra es la presión sistólica. Continuar aflojando el tornillo de la perilla para que el aire siga escapando lentamente. Mantener la vista fija en el esfigmomanómetro. Escuchar cuando el sonido agudo cambia por un golpe fuerte y amortiguado. Este último sonido claro es la presión diastólica. Se desinfla el manguito con rapidez y por completo. Se espera 1 o 2 minutos antes de hacer una nueva determinación. Se repiten los pasos anteriores para confirmar la exactitud de la lectura, sobre todo si sus valores se encuentran fuera de los límites normales. Se retira el manguito del brazo del paciente. Se limpia el manguito con un desinfectante adecuado. Se documenta y se informa de los datos pertinentes de la medición siguiendo la política de la institución. Valoración de la respiración.
Concepto. Es la medición correcta que requiere observación y palpación del movimiento de la pared torácica. Objetivo. Conocer los valores iniciales para comparar con las evaluaciones posteriores. Vigilar las respiraciones antes y después de administrar un anestésico general o cualquier fármaco que influya en la respiración. Monitorizar a los pacientes con riesgo de alteraciones respiratorias. Por ejemplo, los que tienen fiebre, dolor, ansiedad aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, infección respiratoria, edema o embolia pulmonar, traumatismo, constricción torácicos o lesión del tronco encefálico. Fundamentación científica. La respiración es la constante vital más fácil de valorar. Nos permite conocer el estado respiratorio del organismo e identificar la frecuencia, la profundidad, el ritmo, la calidad y la eficacia de la respiración. Se observa o se palpa y se cuenta la frecuencia respiratoria. Colocar a la persona en posición sedente o de cúbito dorsal si procede. De ser posible, la respiración debe ser contada sin que éste se percate de ello. Tomar un brazo de la persona y colocarlo sobre el tórax. Poner un dedo en la muñeca de su mano como si se estuviera tomando el pulso. Si las respiraciones son regulares, se cuenta la frecuencia respiratoria durante 30 segundos. Si son irregulares, se cuentan durante 60 segundos. Una inspiración y una expiración cuentan como una respiración.